Yo nunca pensé que mi propia hermana me haría algo así, y ahora que lo cuento, todavía dudo si hice lo correcto. Y aunque suene fuerte, Carmen siempre fue la intachable de la familia. La que sacaba buenas notas, la que encontró trabajo estable primero, la que todos ponían de ejemplo. Pero yo vi cómo la envidia le iba carcomiendo las entrañas. Y cuando mi negocio empezó a ir mejor que el suyo, ella no lo soportó. Lo que hizo después me obligó a convertirme en alguien que no reconozco. Había sangre entre nosotras, y no me refiero a la familiar. Había una rabia fría acumulada durante años. Carmen trabajaba como supervisora en una empresa de logística, un puesto que le costó 10 años conseguir. Y yo, la hermana menor, la que nunca tuvo vocación de oficina, un día me levanté y dije, voy a hacer banquetes. Al principio se rió, me dijo que era un sueño de niña chiflada. Pero dulce detalle empezó a sonar en Puebla y sus alrededores, bodas, quinceañeras, reuniones de empresa, todo el mundo me recomendaba. Lo que pasó con la boda de la familia Solís fue el inicio del infierno. Un evento de 300 invitados en una hacienda preciosa, todo pagado por adelantado. Yo había invertido meses en ese proyecto, hasta contraté personal extra. Carmen se ofreció a ayudarme con la logística de los proveedores, dijo que así podríamos acercarnos más. Y yo, tonta, le creí. Fue la peor decisión de mi vida. Aún siento un nudo en el estómago al recordarlo. Desde chicas, mi mamá nos comparaba. Carmen era la estable, yo era la necia. Ella estudió administración y entró a una empresa grande. Yo no terminé la carrera, me salí para trabajar en lo que cayera, mesera, ayudante de cocina, lo que fuera. Pero en cada trabajo aprendí algo, sabores, presentación, trato con clientes. Cuando ahorré lo suficiente y mi esposo me apoyó, puse mi negocio. Los primeros meses fueron durísimos, casi me voy a la quiebra, pero poco a poco la clientela llegó por recomendaciones. Mi hermana al principio me visitaba y miraba mis libretas de pedidos con una sonrisa condescendiente. Qué bonito, Dolo, ojalá te dure, me decía. Y yo tragaba saliva, porque sé reconocer un insulto envuelto en cariño. Luego, cuando empecé a tener eventos grandes, su tono cambió. Empezó a preguntar precios, márgenes de ganancia, como si estuviera auditándome. Una vez me soltó que ganaba más que ella con menos esfuerzo, y se rió, pero los ojos no le reían. Ahí supe que algo se estaba quebrando. El evento de los Solís era mi oportunidad de dar el salto. La familia era conocida en Puebla, dueños de varias farmacias, y la boda de su hija iba a ser un escaparate. Si salía bien, me lloverían contratos de ese nivel. Contraté a un equipo de meseros, coordiné con un florista de confianza, el menú era un espectáculo, mole poblano de entrada, chiles en nogada como plato fuerte, y un postre de 3 leches que yo misma perfeccioné. Me sentía segura, confiada. Mi esposo me decía que hasta parecía otra persona de lo feliz que andaba. Carmen se apareció una tarde con un café y una propuesta. Me dijo que había tomado un curso de coordinación de eventos en su empresa, y que quería ayudarme con la logística de los proveedores para la boda. Somos hermanas, Dolores, es hora de que nos apoyemos, me susurró con esa voz que ponía para convencer. Yo dudé, porque conocía su carácter controlador. Pero pensé, si rechazo su ayuda, voy a quedar como la rencorosa. Así que acepté. Le di acceso a mis contratos, a mis listas de contactos, a todo. Las semanas siguientes todo fluía aparentemente bien. Carmen llamaba a los proveedores, confirmaba horarios, y yo me concentraba en la cocina y la decoración. Ella incluso se reunió con la mamá de la novia para unos ajustes de última hora, y yo pensé, está comprometida. Pero había detalles que no cuadraban. Pequeños silencios cuando le preguntaba por el proveedor de las sillas. Un correo que recibí por error donde le confirmaban a ella un cambio que yo no había autorizado. Eran señales mínimas, pero una, antes del evento, me hizo temblar. La noche antes de la boda, hice un recorrido por la hacienda con mi equipo. Todo estaba listo, las mesas vestidas de blanco, los arreglos de rosas, la pista de baile iluminada. Revisé una y otra vez la lista de pendientes y todo parecía en orden. Carmen me había asegurado que el proveedor cárnico confirmó entrega a las 6 de la mañana, justo para iniciar la cocción del mole.
me fui a casa tranquila, incluso abracé a mi hermana y le di las gracias. Ahora sé que ese abrazo fue como sellar mi propia condena. A las 5 de la mañana ya estaba en la cocina de la hacienda, con mi delantal y mi equipo. Calentamos ollas, preparamos especias, el aroma del chocolate y los chiles empezó a llenar el aire. A las 6, nada. A las 6:30, el camión repartidor no aparecía. Llamé al proveedor y me dijo, señora, su hermana canceló el pedido ayer, dijo que ya no lo necesitaban. Sentí que el mundo se me venía encima. Le grité que era imposible, que lo enviara urgente, pero me respondió que ya no tenía inventario de la calidad pactada, que solo le quedaba carne de menor grado. Ahí mismo llamé a Carmen, con el teléfono temblándome en la mano. Me contestó con una calma que me heló la sangre. Ay, hermana, qué raro, yo solo seguí tus instrucciones, ¿no me dijiste que cambiaras al proveedor local? Yo nunca le dije eso. Me lo negó 1, 2, 3 veces. Luego me soltó, pues resuelve, que para eso eres la emprendedora. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado al oído, oyendo el silencio, mientras mis ayudantes me miraban esperando una orden. Tuve que morderme el labio para no llorar. Tuve que salir corriendo a los mercados con mi esposo, a las carreras. Compramos lo que encontramos, carne de cerdo congelada, calidad regular, nada que ver con lo pactado. El mole quedó aguado, los chiles en nogada no tenían la textura correcta, la nogada se cortó. La mamá de la novia entró a la cocina a supervisar y puso una cara que nunca voy a olvidar. Me dijo, esto no es lo que acordamos, señora Dolores. Yo solo atiné a disculparme, sentía que me iba a desmayar de la vergüenza. El evento se realizó, pero los comentarios fueron un desastre. La gente se quejó en voz baja, los meseros escucharon críticas, y la familia Solís me descontó una parte del pago. Peor aún, la señora Solís publicó en sus redes que su banquete había sido una decepción total, y mencionó mi negocio por nombre. Esa noche me senté en el piso de la cocina, ya vacía, y lloré con un montón de servilletas arrugadas. Mi esposo intentó consolarme, pero yo solo repetía, mi hermana me hizo esto, mi propia sangre, y por un momento me sentí como esas historias que escucho en Contando Dramas de la Vida, solo que ahora era la protagonista. Esa madrugada, mientras limpiaba el desastre, me llegó un mensaje de Carmen, ¿viste? Te dije que no podrías con tanto. Lo borré sin responder, pero cada letra se me grabó en la memoria. En las semanas siguientes, las cancelaciones empezaron a llegar. Clientes que tenían eventos programados llamaron para decir que ya no confiaban en mi servicio. La publicación de la señora Solís se había vuelto viral en los grupos de mamás de Puebla. Pasé de tener 6 eventos al mes a uno solo, y muy pequeño. Mi reputación estaba hecha pedazos. Carmen, mientras tanto, se hacía la ofendida, no sé por qué me culpas, si tú me encargaste eso. Y lo peor es que mi mamá le creyó a ella. Los días después de la boda se me fueron en un silencio espeso, como si las paredes de mi casa me gritaran lo ingenua que fui. Revisaba las redes sociales a cada rato, y cada comentario negativo me apretaba el pecho. Mi esposo me decía que dejara de torturarme, pero yo sentía la necesidad de leer cada palabra de la señora Solís, como si así pudiera entender lo que mi propia sangre me había hecho. Una noche, a las 2 de la mañana, me llegó una captura de pantalla que me reventó las entrañas. Carmen había comentado debajo de la publicación, con su perfil personal, que era una lástima lo poco profesional que se volvió mi hermana. No lloré, pero una rabia fría me fue subiendo desde el estómago hasta la garganta, y por primera vez en semanas sentí algo distinto a la tristeza. Traté de levantarme como pude, acepté un evento pequeño, una primera comunión en una casa modesta, solo para no quedarme sin nada. Preparé todo yo sola, sin contratar ayudantes, y el resultado fue digno, pero las ganancias apenas cubrieron los gastos. Fue ahí cuando una de mis antiguas meseras, Esperanza, me pidió hablar a solas. Con la voz entrecortada me confesó que Carmen le había ofrecido dinero para que ella también cometiera un error en la boda de los Solís, pero que se echó para atrás. Le pedí que me lo repitiera, y cuando lo hizo, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, ya no era solo una sospecha, era una certeza. Esa noche abracé a Esperanza, le agradecí su honestidad, y guardé esa información como quien esconde una brasa en el bolsillo.
Al día siguiente, fui a la casa de mi mamá con la intención de contarle todo, con pruebas. O al menos con el testimonio de Esperanza. Carmen estaba ahí, casualmente, tomando café como si nada. Me miró con una sonrisa tan falsa que me costó no reaccionar mal. Cuando empecé a hablar, mi mamá me interrumpió diciendo que Carmen ya le había explicado la situación, que todo había sido un malentendido, y que yo estaba exagerando por envidia del éxito de mi hermana. Sentí una humillación tan grande que tuve que salir al patio para no quebrarme delante de ellas. Desde la ventana vi a Carmen abrazar a mi madre, y supe que esa guerra no la iba a ganar con la verdad, porque mi hermana ya había tejido una mentira más fuerte que la realidad. Esa misma semana, abrí mi correo de trabajo y encontré un mensaje que me dejó helada. El florista con el que había trabajado por años me notificaba que ya no podría colaborar conmigo porque Carmen le había advertido que mi negocio estaba en quiebra y que era un riesgo. Llamé a otros 2 proveedores, y la respuesta fue casi idéntica. Uno de ellos me dijo directamente que mi hermana le recomendó que no trabajara conmigo. Esa tarde cerré la laptop y me quedé mirando la pared sin pestañear, sintiendo cómo me arrebataban uno a uno los ladrillos con los que había construido Dulce Detalle. Mi hijo mayor me preguntó si estaba triste, y no supe qué contestarle, porque me daba vergüenza mostrarle a un niño que su mamá se estaba quedando sin nada por culpa de su tía. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en un nuevo menú que jamás se usaría, mi esposo me encontró llorando en silencio frente a la estufa. Me abrazó y me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza. Ya no eres tú la que está fallando, es ella la que te está destruyendo, y si nosotros no hacemos algo, no va a parar. Le pedí que no se metiera, porque sé cómo se ponen los hombres de mi familia cuando se tocan estos temas. Pero él ya había tomado una decisión, fue a buscar a Carmen a su oficina, sin avisarme. No le gritó, no la amenazó, pero le dejó claro que sabíamos lo que había hecho. Una hora después, mi teléfono sonó, era mi mamá, furiosa, diciendo que Carmen la había llamado llorando porque el esposo de Dolores la fue a intimidar. Para la noche, todo el grupo de WhatsApp familiar me señalaba como la villana, y yo no tuve fuerzas ni para defenderme. Con el negocio casi muerto y mi nombre manchado en los grupos de mamás, tuve que vender el horno industrial para pagar la mensualidad de la escuela. Mi esposo y yo empezamos a tener discusiones por dinero, por el estrés, por la impotencia de ver cómo Carmen seguía su vida como si nada, mientras nosotros nos hundíamos. Él me decía que debía denunciarla, hacerla responsable, pero yo me sentía paralizada. Una noche, mi hermana subió una foto a sus redes sociales con sus compañeros de trabajo, celebrando un ascenso, y en los comentarios le preguntaban cómo estaba su familia. Ella respondió: mi hermana y yo estamos distanciadas, ella no supo manejar su negocio y nos echó la culpa. Leer eso, desde mi cama, con mi hijo dormido a un lado y mi cuenta bancaria en ceros, me quebró por completo y también me encendió algo nuevo. Fue en ese momento más oscuro que recordé una cosa que había olvidado. Yo grababa todas mis llamadas importantes por seguridad. Busqué en mi teléfono, entre cientos de archivos, y ahí estaba, la conversación completa de aquella mañana de la boda, cuando Carmen me dijo que no sabía nada y me colgó. Pero también encontré otra llamada, una que hice días antes, donde ella misma me confirmaba el pedido de carne y se ofrecía a coordinar la entrega. Escuchar su voz diciendo esas palabras, con total claridad, fue como encontrar un cuchillo después de haber estado buscando una piedra. Esa noche no dormí, pero por primera vez en meses ya no pensaba en cerrar el negocio. Estaba planeando cómo hacer que mi hermana tragara cada una de sus mentiras, frente a todos. Diseñar la trampa me llevó 2 semanas de preparación minuciosa, y cada paso lo hice con el mismo pulso con el que antes decoraba mis mesas de postres. Contacté a una amiga de confianza, Mariana, que tenía un acento muy profesional y ninguna relación visible conmigo, y le pedí que interpretara a una clienta adinerada que buscaba un banquete para la boda de su hija en una hacienda de Atlixco. Creé un contrato falso, una cotización tentadora, y hasta le di a Mariana un número de teléfono nuevo exclusivo para que Carmen no sospechara. Luego, con toda la calma del mundo, subí una historia a mis redes sociales anunciando que Dulce Detalle había recibido una oportunidad única para volver y etiqueté a mi hermana por error. Era el anzuelo perfecto, y yo sabía que ella no iba a resistir la tentación de morderlo. Tal como lo anticipé, Carmen picó el anzuelo a los 3 días.
Mariana me contó que recibió una llamada de una mujer que se identificó como asesora de eventos, ofreciéndole un servicio más exclusivo y advirtiéndole que yo tenía malas referencias. Le pidió que no me contratara, que incluso le podía conseguir otro proveedor con mejor reputación a mejor precio. Mariana grabó toda la conversación, incluido el momento en que Carmen dijo mi nombre, que mi negocio era un riesgo innecesario y que ella misma se había dado cuenta tarde de mi falta de profesionalismo. Cuando escuché esa grabación, sentí que mi pecho se llenaba de una mezcla de alivio y furia. La guardé en 3 lugares distintos por miedo a perderla, y esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, supe que el momento que tanto esperaba había llegado. Decidí que la revelación sería en la siguiente comida familiar, el cumpleaños de mi mamá, porque ahí estaría todo el núcleo, mis tíos, mis primos, incluso la abuela. Compré un pequeño altavoz portátil y lo escondí en mi bolsa, y ensayé mentalmente cada palabra que iba a decir. Los días previos casi no comí, de puros nervios, y mi esposo me tomaba la mano y me decía que este era el momento de recuperar mi nombre. Llegó el domingo, y mientras preparaba la ensalada que me tocaba llevar, pensé en mis hijos y en cómo, después de ese día, ya nada volvería a ser igual entre las hermanas. Por un segundo dudé, pero luego recordé la imagen de mi hijo preguntándome por qué ya no había pasteles en casa, y agarré mi bolsa con determinación. La casa de mi mamá olía a mole, a tortillas recién hechas, y el murmullo de los parientes se mezclaba con las risas de mis sobrinos. Carmen llegó radiante, con un vestido azul y un regalo grande para mi mamá, besándole la mejilla como si fuera la hija perfecta que siempre había sido. Me saludó con un abrazo frío, y yo se lo devolví con una sonrisa que escondía un terremoto interno. Durante la comida, evité mirarla directamente para no perder la calma, pero noté cómo ella se sentaba al lado de mi mamá y hacía comentarios sobre lo bien que le iba en el trabajo. Luego, como si fuera lo más natural, soltó, lástima que a Dolores no le fue igual, pero ya le dije que no todos nacen para empresarios. Mis tíos asintieron, mi mamá suspiró, y yo apreté el borde de la silla sintiendo que la sangre me hervía. Me levanté despacio, con el plato todavía en la mano, y pedí silencio con una voz que ni yo reconocí, tan firme y tan rota a la vez. Dije que tenía algo muy importante que compartir, algo que me había costado meses entender, y que necesitaba que todos escucharan sin interrumpir. La mesa se quedó en silencio, y Carmen arqueó una ceja con esa expresión de superioridad que tanto me dolía. Entonces saqué el altavoz y, antes de que nadie pudiera reaccionar, puse la grabación de la llamada donde ella intentaba sabotear a la clienta falsa. El comedor se llenó con su propia voz, nítida y fría, diciendo que mi negocio era un riesgo y que le convenía no contratarme. Vi cómo el color se le fue de la cara, cómo su mandíbula se tensó, y cómo mi mamá se llevó la mano a la boca, muda. Carmen intentó ponerse de pie para quitarme el teléfono, pero mi esposo se interpuso sin violencia, solo con la mirada. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Luego, puse el segundo audio, aquella llamada previa a la boda donde ella misma me confirmaba la entrega de la carne. Mi voz sonó desesperada, la de ella serena y mentirosa, y el contraste fue tan evidente que hasta mi tío mayor, que nunca se metía en nada, soltó un no puede ser que retumbó en la sala. Yo no grité, no insulté, simplemente dije, mirando a mi hermana directamente, esta es la persona que me arruinó, mamá, y ustedes la aplaudieron. Mi mamá rompió en llanto, y Carmen, con los ojos llenos de una furia que ya no podía disimular, gritó que eso era ilegal, que la había grabado sin su permiso. Pero la verdad ya se había derramado sobre el mantel como el agua de Jamaica que alguien tiró al intentar levantarse. Le recordé a Carmen, frente a todos, el nombre de Esperanza, la mesera a la que intentó sobornar, y le mencioné al florista que perdió su confianza en mí por sus mentiras. Ella se quedó sin palabras, moviendo la cabeza, buscando una salida que ya no existía. Mi mamá, con la voz quebrada, le preguntó si todo eso era cierto, y mi hermana solo atinó a mirar al suelo. En ese instante sentí una satisfacción amarga, porque no hay victoria que no duela cuando la persona que te hirió comparte tu misma sangre. La abuela, que había estado callada todo el tiempo, se levantó con dificultad y me abrazó, y ese gesto sencillo me rompió el dique que había construido durante meses. Lloré como una niña, ahí, delante de todos. Carmen salió de la casa sin despedirse, azotando la puerta, y el ruido de su coche alejándose fue el único sonido que acompañó el resto de la sobremesa.
Mi mamá me pidió perdón entre sollozos, y yo se lo di, porque al final también era su hija y había sido manipulada. Pero en mi interior sabía que esa disculpa no me devolvería los contratos perdidos ni las noches de insomnio. Antes de irme, uno de mis primos me dijo en voz baja: siempre supe que Carmen era capaz de algo así. Yo no le contesté, pero pensé que si tantos lo sabían, entonces todos éramos cómplices de un silencio que casi me destruye. Esa noche me fui a casa con el altavoz en la bolsa y una sensación extraña. Había ganado, sí, pero al mismo tiempo me había convertido en alguien que usaba trampas para atrapar a su propia hermana, igual que ella. La semana siguiente al cumpleaños de mi mamá fue un remolino de emociones que apenas podía procesar. Me sentaba en la sala y me quedaba viendo al techo, repitiendo mentalmente la escena del comedor como si fuera una película que necesitaba entender. Luego, con una calma que no me conocía, abrí mi computadora y redacté un correo para la señora Solís, sin rabia, explicándole que el sabotaje había sido deliberado y adjuntando las 2 grabaciones. Le pedí que me concediera la oportunidad de prepararle una cena privada en su casa, sin costo, para demostrarle que el desastre de la boda no era mi estándar de trabajo. La respuesta llegó a las 3 horas, con un tono que nunca imaginé, una disculpa sincera, la promesa de retirar sus publicaciones negativas y la aceptación de mi oferta. Preparé esa cena como si fuera el examen más importante de mi vida, con el esmero de cuando recién soñaba con tener mi negocio. Hice un mole desde cero, con chiles comprados 1 a 1 en el mercado, y unos chiles en nogada que me quedaron impecables, con la nogada tersa y el relleno exacto. La señora Solís llegó con su esposo y su hija, y durante la comida hubo un silencio que solo se rompió cuando ella soltó los cubiertos y dijo: «Esto es otra cosa, Dolores, esto es lo que yo esperaba». Esa frase fue como un bálsamo para mi orgullo herido, y unos días después ella misma publicó en sus redes una recomendación nueva, sin mencionar el conflicto, solo hablando de mi sazón y de mi profesionalismo. El teléfono volvió a sonar, y esta vez era para pedir cotizaciones. Los proveedores que me habían dado la espalda regresaron con el rabo entre las patas, pero yo ya había aprendido la lección. Al florista le acepté sus disculpas con una sonrisa educada y le dije que de ahora en adelante trabajaríamos con contratos más estrictos, sin excepciones para familiares. Mi esposo me ayudó a blindar cada acuerdo con cláusulas que impedían cambios sin mi firma directa, y fue un alivio sentir que el negocio ya no dependía de la buena fe de nadie. Poco a poco, Dulce Detalle resucitó de entre las cenizas, con una agenda que en 3 meses se llenó de eventos grandes otra vez. Aprendí que la confianza no se regala, se revisa, y que hasta la sangre necesita filtros. Carmen, en cambio, se fue desmoronando sin que yo moviera un dedo más. La grabación corrió como pólvora entre los familiares, y en menos de un mes se quedó sin invitaciones a las reuniones, porque nadie quería sentarse junto a quien había hecho algo tan bajo. En su trabajo, aunque yo nunca envié nada a su empresa, el chisme llegó por un primo que trabajaba en el mismo edificio, y la llamaron a una junta con recursos humanos para aclarar su conducta ética. Renunció antes de que la despidieran, y se mudó a otra ciudad, dicen que vendiendo seguros de puerta en puerta. No sentí alegría, sino un vacío raro, como cuando termina una tormenta y solo quedan los charcos en el suelo. Mi mamá intentó reconciliarnos, pero yo ya había soltado el rencor, aunque no el recuerdo. Ahora que mi negocio está de pie y mis hijos ya no preguntan por qué no hay pasteles en casa, a veces me quedo despierta pensando en todo lo que pasó. Siento que gané, sí, pero también me convertí en alguien que grabó a su hermana a escondidas y le tendió una trampa con una clienta falsa para atraparla. ¿Eso me hace igual que ella? Mi esposo dice que no, que yo solo me defendí, que cuando alguien te quiere destruir tienes derecho a usar todas las herramientas disponibles. Y aunque le doy la razón con la cabeza, el corazón a veces me pesa, sobre todo en las noches calladas, cuando recuerdo su cara al escuchar su propia voz saliendo de ese altavoz. Hay algo que todavía me cuesta aceptar: la familia no siempre es refugio, a veces es el campo de batalla más sangriento. Yo amaba a Carmen con ese amor torpe de hermana menor que la admiraba de niña, y quizá por eso su puñalada dolió más que cualquier crítica de un desconocido. Ahora, cuando veo a mis hijos jugando juntos, les enseño que no hay nada más valioso que la lealtad, pero también que hay acciones que tienen consecuencias irreversibles. Y si algo me queda claro es que no voy a heredarles una versión rosa del mundo. Quiero que sepan que hasta la persona que se sienta a tu mesa puede estar deseando tu fracaso.
Escuchar estas historias en Contando Dramas de la Vida me hace pensar en cuántas mujeres allá afuera callan traiciones parecidas por miedo o por vergüenza. Por eso, cuando me invitaron a compartir mi caso en este espacio, no dudé, porque si mi voz puede hacer que otra persona se sienta menos sola, entonces todo este dolor tuvo algún sentido. No soy una santa, no soy una mártir, soy una mujer que perdió casi todo por confiar en su propia sangre y que, para salvarse, tuvo que ensuciarse un poco las manos. La vida no es un cuento de hadas, y a veces tienes que convertirte en la villana del momento para recuperar tu lugar. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, ¿qué me estás escuchando? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Le habrías tendido una trampa a tu propia hermana para demostrar la verdad o habrías preferido quedarte callada y ver cómo se pierde todo? Porque yo ya hice mi elección, aunque no me arrepiento, sé que cargaré con esa decisión toda la vida. Tal vez alguien diga que fui demasiado lejos, tal vez otro entienda que no había salida, y por eso quiero leer tus comentarios, para entender si en este mundo de traiciones y justicias poéticas yo hice lo correcto o me convertí en aquello que juré odiar.